números en general, como para más o menos darnos una idea, el alquiler o los alquileres en la provincia han tenido variaciones, no han tenido variaciones. Ahora sí lo escuchamos a Víctor. Ahora sí, buen día, Víctor, ¿cómo va? Hola Lucho, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, un 2025 que por lo menos para el inquilino, ¿cómo lo arranca? ¿Cómo arranca el inquilino el 2025 en cuanto a lo que es alquileres, aumentos, incrementos, disponibilidad? Disponibilidad hay, Mm, pero la por qué hay esta disponibilidad es porque mucha recesión de contratos y mucho alquiler impagable. Entonces, vos cuando es el año anterior, 2024, que fue, la verdad, con un caos terrible que va a seguir perdurando mientras no exista una ley de alquileres que medianamente regule. Hoy te das cuenta de que esa inflación, el supuesto 2,2 que fue el último índice sí. del INDEC, en el caso de viviendas ha aumentado casi un 10%, entonces vemos que la imposibilidad cada vez está más cercana porque los salarios no han sufrido ese índice de aumento, ¿no? Entonces, hoy las consultas son más que nada en cómo rescindir un contrato Mm. que cómo hacer un contrato nuevo, Ah, porque claro. la verdad es que los contratos nuevos son muy usureros y solo tienen la palabra oficial del propietario y el inquilino tiene que adecuarse a lo que se le impone. ¿De cuánto hablamos? No, y todo depende. Vos fijate que tenés una trazabilidad de Rivadavia, Centro y Santa Lucía que tienen un costo mucho más alto. Y Mm. después tenés otra trazabilidad que es Rawson Posito y Chimba Salvador, para hablarte un poco de Gran San Juan y un poco más cercano al centro. Pero, por ejemplo, acá en Capital no bajan de los 300.000 pesos un buen ambiente, 250.000, 300.000, tanto en Santa Lucía como en Rivadavia. Y en Rawson tal vez puedas encontrar un poquito más económico, pero bueno, el costo de traslado a veces hacia el centro también tiene un impacto dentro del sueldo de los trabajadores. Y, en definitiva, hoy nos ocupa más del 65% de un salario el pago del alquiler, y en muchos de los casos cuando hablamos de una vivienda mucho más grande, y estamos hablando casi de 80% de un ingreso solo destinado al pago del alquiler, sin contar servicios y nuevamente impuestos, porque eso también hay que aclarar. Hoy los inquilinos vuelven a pagar impuestos, cosa que no pagaban antes, que es renta y municipal, y los aumentos considerables que hubo de la luz, gas y agua. Mm. Hay quizá, no sé si intentos o por lo menos una disuasión de parte de los propietarios a que aquellos que estaban con contrato firmado bajo la ley de alquileres que se derogó, quizás rescindan contrato antes de lo previsto para ya empezar a laburar con la ley nueva. Sí, no hay una ley nueva. Lo que hay O sea, la es, derogación, perdón, la normativa. sí, sí, pero es lo primero que hacen. Sí, Mm. sí, sí. Es lo primero que hicieron. Y ahora, bueno, hay muchos contratos que se han terminado, pero lo primero que hicieron en su momento fue de rechazar los contratos que tenían, aludiendo de que, no sé, venía un familiar, un hijo, un primo a vivir a esa casa o ese departamento y lo tenían que alquilar o se lo tenían que prestar. Pero en definitiva era una suspicacia en conjunto con corredores inmobiliarios para aumentar considerablemente el precio del alquiler a un inquilino nuevo. Y esto se da porque las necesidades de vivienda son muy grandes. Vos fijate que tenemos el 30% de la ciudadanía sanjuanina inquilina. Mm. Entonces, bueno, y ahora en este lapso de tiempo donde aparentemente se va a reflotar la minería, bueno, eso puede causar un daño mucho más grave y más profundo en los inquilinos que no acceden a este tipo de empleo. Y eso va a traer un gran impacto. ¿Por qué? Porque el mercado se mueve de esa manera, ¿no? Se copian los precios de acuerdo a los metros cuadrados, y eso no es lo mismo una persona que trabaja en la minería que una persona que trabaja, no sé, en el municipio, en el comercio o en otro tipo Sí, otro tipo de de poder trabajo. adquisitivo. Sí, otro tipo de actividades que uno tiene, entonces después no te va a alcanzar. ¿Y cómo hacemos con esa gente? ¿Cómo lo manejamos si no tenemos un contrato con un tiempo determinado por lo menos de 2 años? Porque hoy los contratos
mucho, hay de 6 meses, hay contratos de 1 año, hay contratos de 18 meses, como mucho 2 años, pocos casos, pero los aumentos son hoy bimestrales y trimestrales como algo diario, digamos. Es increíble que los alquileres te aumenten cada 3 meses, cada 2 meses. Por eso hay mucho inquilino que decide irse a otro lugar o volver a la casa de los padres. No, los propietarios sobre todo argumentan que bueno, con esta derogación de la ley de alquileres se normalizó la situación. Según la óptica del inquilino, ¿vos qué considerás? A no ser que denominan normalización. Si decimos que la normalización es no devolver los depósitos autorizados, si la normalización es cobrarle al inquilino cada 1 año y medio, 1 año, depende del contrato que quieran hacer, las comisiones inmobiliarias por parte de los corredores, si normalizamos que vuelven a pagar los impuestos, si normalizamos que cualquier arreglo dentro del lugar donde alquilar lo tiene que pagar nuevamente el inquilino, si normalizamos de que muchas de las familias se van a la casa de los padres y todo eso, para mí eso no es una normalización, sino es darle un poder mucho más grande que el que tenían los propietarios y conjunto de los corredores inmobiliarios, abusándose de las personas que no tenemos un lugar propio donde vivir y lamentablemente tenemos que recurrir a un alquiler, pero ese alquiler no nos da ni siquiera la mínima posibilidad de poder vivir dignamente porque los ingresos solo alcanzan para pagar el alquiler y los servicios. Y después el resto es rasguñar las paredes para poder llegar a fin de mes y poder volver a pagar y volver a así vivir, digamos. Pago el alquiler para tener un techo donde no puedo comer, en definitiva, no sé si se entiende. Sí, no, una situación, bueno... Esa es la realidad. Lo que pasa es que vos podés hablar, ponele, sobre índices que para mí en algunos de los casos mienten. Como lo que se da en el alquiler, ¿no? Porque si el alquiler, según el INDEC, ahí solo te das cuenta, dice que aumentó el 10%, pero la inflación fue del 2,2%. Bueno, donde hubo una paritaria donde medianamente se equilibre el salario de los trabajadores para poder cumplir con la obligación de vivir debajo de un techo. Bueno, eso no sucede. Entonces tu salario se ve cada vez más retraído, tus ingresos no pueden cumplir con la canasta mínima vital y móvil, que tampoco creo que sea del precio de que se habla, y las familias cada vez se ven más postergadas en su mínimo sueño, por lo menos de tomarse 2 días de vacaciones, o poder salir a comer, o poder ir a disfrutar un día en familia, ¿no? Eso cada vez para el inquilino es cada vez más lejano. Víctor, después Adrián Tejada le saluda, ¿cómo le va? Buen día. Hola Adrián, ¿cómo estás? Buen día. Bien, después de esa ley que no rige más, una supuesta desregulación, como se le quiera llamar, como decía recién usted también, hoy por hoy la constante de actualización de esos alquileres es de acuerdo al trato que se disponga desde el propietario hacia el inquilino, ¿no es cierto? Imposición, no hay trato. Perfecto. Imposición del propietario hacia el inquilino. ¿Y eso, qué números tienen los de la inflación? Porque así hoy parece que la moda es, digo que por el proceso inflacionario se ajusten todos los precios. Por ejemplo, con el transporte público en Buenos Aires, lo que hablan es que se va a empezar a ajustar de acuerdo a el índice inflacionario que publica el INDEC, por ejemplo. Y hoy por hoy no es por eso tampoco, entonces. No, por encima de la supera, como lo decía usted. Bien. Sí, supera ampliamente. Vos fijate que tenemos 2,2 de inflación y 9,9 de aumento de alquileres. Bien. ¿Y cuál es la imposición del propietario? ¿Todos los meses reajustar o cada determinada bimestral o trimestralmente. Bien. Lo que pasa es que ahora se toma el último precio de alquiler, digamos. Antes se tomaba el valor inicial. Digamos, sí, si vos empezabas con 100.000... y te aumentaba, por ejemplo, no sé, en 6 meses el 40 o el 50%, sí, era en sobre el primer semestre, claro, era sobre esos 100.000. Y si volvió a aumentar en el segundo semestre, siempre tomando el valor inicial, volvíamos a los 100.000. Claro. Hoy se toma el último mes de alquiler. Claro. Es decir, que si a vos te aumentó en 3 meses el 30%, ahí vamos a 130.000 tomando un valor de 100.000. Claro. Y si te aumentó otro 30%, te lo toman sobre 130.000 y no sobre 100.000. Claro, no, es insostenible así. Es que es insostenible. Entonces todo lo que decían que la ley era mala,
era mala para el propietario. Para el Claro. inquilino, porque la inflación no se controlaba, también era un problema. Pero hoy que tenés supuestamente, medianamente, controlada la inflación, vos derogaste una ley que se ajustaba sobre inflación y sobre variación salarial para dejarla libre y que el mercado hoy te aplique por encima de la inflación los aumentos causando, y cada vez más, con más periodicidad, causando un daño mucho más grave que el que tenías con índice inflacionario, te estoy hablando del 240%. Igual, Víctor, yo veo en San Juan, recorro un poco, algo ando por la calle y veo que todos los días se construyen en todos lados complejos de departamentos, Sí, mucha consorcios, construcción, PH, como le llaman elegantemente en Buenos Aires, pero no es nada más que un pasillo con varios departamentos a los costados. Eso no para en San Juan, ¿eh? Eso crece día a día en cualquier barrio, en cualquier loteo, en cualquier terreno. Te voy a dar un dato del del último censo. Sí, San Juan hoy tendría tiene la construcción para que cada ciudadano en la provincia tenga su propia vivienda. claro. El problema está que hay muchas viviendas puestas en alquiler y muchas viviendas vacías, y de muchos de esos PH y muchos departamentos, consorcios vacíos, Sí, porque se utiliza como reserva de valor. claro. O sea, hay poca gente con plata que construye mucho, digamos. Exactamente. Sí, sí. O sea, una mi reserva de valor. impresión entonces no está errada. Claro. Y otra cosa. No, pero tampoco sabemos de dónde viene la plata. Exacto, bueno. Eso también estaría bueno. Y si lo voy a hacer un saberlo. poquito más profundo, al comentario y a la observación, vamos a llamarla así, porque ni siquiera me da para hacer un análisis a mí, pero digo, yo quisiera ver también las habilitaciones que tienen cada uno de esas disposiciones, a dónde están declaradas, cómo, qué tipo de instalaciones tienen, porque yo veo mucha precariedad. A mí me van a disculpar, algo he aprendido cuando he tenido la gracia de Dios de poder construir mi casa y veo que a mí me han exigido cosas que en esos PH, departamentos, no se cumplen, ¿eh? Le puedo asegurar. Y la mayoría de las denuncias que nosotros recibimos en este último tiempo fueron por un solo medidor y todo lo Bueno. demás enganchado. Claro. ¿Sabes por Llaves qué? de comandos de electricidad, uno solo, de ahí se despegan cables todos yapados como sea, por ejemplo, Y instalaciones de pero a todos le cobran agua, lo mismo. gas, Dividen con todo. mangueras, claro, lo sé, por eso le digo. Tienen Sí. una sola entrada de agua, pero todos pagan la misma factura de agua. No sé si se entiende. Claro. Sí, sí, sí. Son Ahí 22.000 también hay pesos, ganancia, digamos, claro. pero estamos pagando la cloaca en muchos de los casos. Claro. ¿Se entiende? Sí, Digamos, sí. estamos Sí, sí, pagándole sí. la cloaca al propietario, le estamos pagando los impuestos de renta y de municipalidad al propietario nuevamente. Y nadie hace nada. Y si nosotros hacemos la denuncia, por ejemplo, nos ha pasado con el gas, donde tenemos un poco más de relación, no sé por qué, pero tenemos más relación en cuando nosotros hacemos una denuncia, la empresa siempre tiene la buena predisposición de contestarnos y decirnos y Sí. explicarnos algunas cosas. Pero ellos mismos te dicen, Víctor, si nosotros vamos con un medidor, nos pasa más en invierno, a controlar un medidor que tenés un solo medidor para 10 departamentos en el fondo, que tenemos que cortar el medidor. Y bueno. Pero si lo cortamos, dejamos a toda esa gente sin gas. Y bueno, sí, pero después, ¿sabes qué pasa? Aparecen los casos donde murieron 4 personas en una cochera que estaba adaptada para ser alquilada en calle Entre Ríos, en Concepción, como pasó hace un par de años. Bueno, Y los pasó, dueños hoy siguen exactamente. alquilando en las mismas condiciones ese lugar. Te digo porque paso Pero no hay todos un los días control. por ahí, ¿me entendés? No hay un control. Sí, No no, hay por un control. Y supuesto. cuando vos lo exigís, si descontrolamos, hoy tenemos la ley de la selva porque se descontroló todo por no tener una ley, porque supuestamente esa norma causaba un daño, no sé a quién. Yo creo que el único daño, si lo causaba, era el propietario del corredor, que no podían cobrar lo que se le antojara y cobrar comisiones inmobiliarias como se les antoja, como lo están haciendo ahora. Pero el inquilino medianamente sabía lo que iba a pagar. Hoy esto es un desastre. Y si nosotros vamos a presentarle al gobierno de la provincia o al gobierno nacional un control exhaustivo sobre qué se pone en alquiler, y la verdad que no vamos a tener ninguna respuesta de nada, Bien. que es lo que nos está sucediendo. Nosotros mandamos algún tipo de mensaje o querer hablar con el gobernador, con el vice, con el secretario gobernador, y la verdad es que hoy hay un silencio absoluto por el lado del gobierno actual y por el otro lado también, porque tampoco quieren exponerse mucho. Pareciera que hoy no hay en vista querer mejorar la calidad de vida de las personas, no solo con respecto al alquiler, sino en muchas cuestiones más.
Víctor, agradecerte tu tiempo, tu predisposición y bueno, estar en contacto para cualquier tipo de novedad, ya sea reuniones en este sentido o avances o cambios en la situación de los inquilinos, porque bueno, claramente el alquiler es un tema que impacta y mucho en el bolsillo del sanjuanino. Gracias, Víctor. No, gracias a ustedes. Bueno, me hiciste acordar que hablando Sí. de reuniones, el único que con el cual hemos tenido reuniones y se interiorizó un poco en el tema fue, lo nombro porque me parece que está Sí, bien, sí, es dale. Carlos Munizaga. Ujú. El intendente El único Rauso. que se comunicó con nosotros. Sí, sí, charlamos con nosotros y vamos a ver de qué manera podemos analizar algún tipo de cuestión en Rawson, Bien. pero el único que fue, y Fabio Bayay también hemos tenido ahí una conversación, pero el Rawson y resto de los Posito. intendentes, Ah, sí, Bien. sí, sí. gracias. Bien. Víctor, muchísimas Hay gracias. cuestiones muy puntuales en Posito, por eso es la preocupación que tuvo el intendente en ese momento, Bien. muy puntuales. Es lo que hablábamos recién, digamos, hay mucho Sí, sí, te entiendo. alquiler que no en Precario, condiciones precario, sí. Sí, muy flojo de precario. papeles. Pero no solo de eso. Sí. Pero en los negocios también hay personal que trabaja en el comercio que no tiene un lugar donde ir a hacer sus necesidades Claro. y tienen que Sí, recurrir a un inhumano, eso a es un bar. totalmente inhumano. Claro. Sí, 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 no se Y puede está laburar. puesto en alquiler, Claro, no, sí, por y eso a te grandes digo, hoy precios. cualquiera te levanta 3 paredes, un techito y te alquilo. Y déjelo nomás. En un garage, en un garage. Exacto, bueno, es que te estoy hablando de personas que han muerto en un garage adecuado como una habitación por una instalación Sí, sí, que sí. nunca supimos qué pasó. Claro, Por un una escape de instalación gas, que no era ¿verdad? debida. Sí, sí, Y sí. si no, un También tuvimos incendio. una chica en Mariano Moreno, creo, por Sí. ahí atrás. ¿Te acordás también hubo- la chica de ¿La Villa de la América? calle? No, No, de no, allá otro caso de en la zona de O'Higgins, creo que es un consorcio que había por aquella zona, en Capital Sí, Sur, sí, digamos. por ahí, Sí, sí. cerca del Agüero. Exacto, por ahí, sí. Es verdad, es verdad. Sí, bueno, por eso, parece que la vida de las personas a veces no tienen el valor necesario y en vez de controlar un poquito qué es lo que pasa. Exacto. Y eso es lamentable por momentos. Víctor, muchas gracias por tu predisposición. Muchas gracias chicos, que tengan un excelente día y felicidades.